Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar de un tema que está súper común y ahorita que la gente está esquiando más. Y es acerca de las lesiones del ligamento cruzado anterior en la rodilla. Y te quiero dar la bienvenida, querido doctor Jorge Asís, especialista en ortopedia y traumatología. Hablar de este tema que pues es la época donde les llegan más pacientes con lesiones del ligamento cruzado anterior por los esquís, porque dan giros, se atora el esquí y ellos caen de un lado, quieren ir para un lado, pero el esquí se va para el otro. Eso es un ejemplo, pero hay muchas formas de lesionarse el ligamento cruzado anterior. Hola Ethel, muchas gracias por la invitación, por darme este espacio ante tu público. Y sí, por supuesto, como dices, esta es una de las épocas del año en la que mayor frecuencia de lesiones del ligamento cruzado anterior en relación a la esquiada, por supuesto, aunque aquí en México el motivo más importante para rupturas del ligamento cruzado anterior, sin lugar a dudas y de forma avasalladora, es la práctica del fútbol soccer. El fútbol soccer. ¿Qué es lo que...? A ver, cuéntame un poquito para la gente que no está muy enterada de dónde está el ligamento cruzado anterior y cuál es el mecanismo de lesión. Porque esto es del fútbol soccer jugado en cualquier tipo de cancha, desde que puede ser en un patio baldío o en un terreno o en concreto. Y entonces, ¿qué pasa? No importa eso, pero cuando es el mecanismo de lesión, que normalmente, si no me equivoco, es una rotación, como que el pie se atora y todo lo demás gira. Es correcto. Lo que ocurre es que hay una hiperextensión de la rodilla, es decir, la rodilla se va para atrás, con rotación externa de la rodilla, es decir, el cuerpo gira hacia afuera. Y esto puede ser producido por una lesión de contacto, es decir, con el choque con otro jugador, en el caso del soccer o del americano, o una lesión de no contacto, que también puede ocurrir en cualquiera de esos dos deportes. Sí. Y por supuesto en cualquiera de las variedades de esquí acuático o en nieve también. Uh-huh. El ligamento cruzado anterior es el principal estabilizador de la rodilla. Es decir, la estabilidad de la rodilla está dada principalmente por el ligamento cruzado anterior. Se encuentra justo al centro de la rodilla. En la rodilla humana tenemos 4 ligamentos que le confieren estabilidad. Uh-huh. Los 2 cruzados, de los cuales el anterior, del que vamos a hablar el día de hoy, es el más importante, el posterior y los colaterales, tanto el medial como el lateral. Pero sin lugar a dudas, la incidencia más alta de lesiones es en el ligamento cruzado anterior. Y es el que más repercusiones tiene en términos del funcionamiento de la rodilla. Porque como ya habíamos mencionado, pero no es descabellado insistir en esta idea, uh-huh, es el principal estabilizador de la misma. Sí. Una pregunta, Jorge. ¿Tiene que ver algo en cuanto a la calidad del ligamento? O sea, que tal vez la edad, porque la gente dice que, ¿cómo estará mi ligamento? ¿Es la edad? No. ¿O simplemente todos lo tenemos de alguna forma bien? Obviamente no sé si los temas de obesidad y de sedentarismo pueden estar afectando, el sobrepeso y esta carga en las rodillas. Cuéntame un poquito la diferencia entre una rodilla y otra. No particularmente, Ethel. No particularmente. Estas consideraciones que sí son importantes con respecto al tema del cartílago articular, en donde sí la obesidad, el sedentarismo, las actividades de alto impacto infieren en el desgaste del cartílago. En el caso del ligamento cruzado anterior, es una lesión meramente traumática. Es decir, es como una fractura. Evidentemente también las fracturas, pues podemos tener pacientes con osteoporosis que están predispuestos a tener una fractura, pero en el caso de la ruptura del ligamento cruzado anterior, lo importante, lo causal, el origen, es el mecanismo de lesión, como lo dijiste tú al principio de la plática. Ok, que es, se atora el pie, rotas, un contacto directo, que lo hemos visto, hay jugadores muy rudos o incluso pues malos que para lastimar al contrincante hasta de alguna forma pisan su rodilla de forma lateral, ¿no? Sí, sí. Bueno, en el fútbol americano, en la NFL en particular, sí, pues en el pasado existían estas prácticas tendenciosas hacia generar lesiones. Sin embargo, la liga ha regulado de forma favorable para proteger a los jugadores de este tipo de prácticas. Sí. En el fútbol soccer, que es lo que más vemos aquí en México, realmente no es una lesión de mala leche. Es en general una lesión, como dices tú, en que se atora el pie,
se traba, se planta, y luego hay una rotación que es la que genera un estrés excesivo y se rompe el ligamento. Importante mencionar lo que habías comentado previamente con respecto a las superficies. Sí. Se han estudiado mucho las superficies, sobre todo en Estados Unidos, que es donde hay mayor predilección por jugar en pasto sintético. Y se ha encontrado que el pasto sintético en particular, en el pasto sintético es mucho más frecuente romperte el ligamento cruzado anterior que en pasto natural o en llano de tierra. Es mucho más frecuente en el pasto sintético, ya que debido a sus características favorece que se atrape el pie de una manera más fácil. Ya, que la tracción, o sea, como que hace tracción con el pasto sintético y se atora, ¿no? Se traba, se atora, correcto. ¿Cómo sabemos si... Sí, yo te quería preguntar, querido Jorge, ¿cómo sabemos que puede ser alguna ruptura parcial o total? Obviamente total me imagino que es una inestabilidad de la rodilla tremenda, pero para saber las pruebas que ustedes como expertos hacen para saber la condición del ligamento cruzado anterior, ¿cómo podemos a la gente decir, a ver, pues más o menos si te pasa esto o si sientes esto, estas pruebas que son las que realizamos nos dicen la estabilidad o la calidad de tu ligamento? Sí, en ortopedia la clínica es lo más importante, es decir, la revisión que le hacemos al paciente en consultorio para poder determinar si hay datos de inestabilidad. Tenemos varias maniobras que nos ayudan a determinar si hay una lesión, aunque por maniobras de exploración física, Ethel, es difícil determinar con precisión si es una ruptura parcial o una ruptura total. Eso es con estudios, el método diagnóstico, el estándar de oro hoy en día para ver la ruptura, el diagnóstico de lesiones del ligamento cruzado anterior es la resonancia magnética simple. Que ahí ves hoy en día tenemos... Sí. Querido Jorge, vemos todo. ¿Ves? Eso es bien importante. En la uso de imagen junto con la clínica, con la evaluación del experto. Voy a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. No se vaya que volvemos con más. Estoy platicando con el doctor Jorge Asís, especialista en ortopedia y traumatología del Centro Médico ABC y del Hospital Ángeles Pedregal, acerca de las lesiones del ligamento cruzado anterior de rodilla. Y nos estabas comentando cuál es el tipo de lesión, cuál es el mecanismo y cómo puede como el estándar de oro para el diagnóstico es la resonancia magnética, obviamente de la mano de la historia clínica y la evaluación, la clínica como tal, ¿no? Y ahora, para el tratamiento, ¿qué siente un paciente? ¿Como inestabilidad o dolor? ¿O puede vivir con una lesión del cruzado anterior y quedarse así? ¿O el dolor lo incapacita? Excelentes preguntas, porque hay mucha confusión con respecto a cuándo se debe tratar una lesión del ligamento cruzado anterior. Déjame decirte que lo más importante es que un paciente tenga inestabilidad. Y la inestabilidad se siente como si la rodilla te fuera a fallar, como si de repente sintieras que te caes. Esa es la sensación genuina de inestabilidad. La mayoría de los pacientes que tienen una ruptura del ligamento cruzado anterior suelen escuchar o sentir un tronido en su rodilla y suelen presentar un derrame de líquido muy importante, predominantemente de sangre, por supuesto, por las rupturas de las fibras del ligamento cruzado anterior. Sin embargo, el ligamento cruzado anterior no es indispensable para la vida, es indispensable para ciertas funciones, y aquí es donde radica la importancia con respecto al tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes correr en línea recta, puedes andar en bicicleta, puedes nadar con patada de crawl y no requerir la presencia del ligamento cruzado anterior. Son actividades físicas, puedes ser un triatleta, puedes correr un Ironman y no tener ligamento cruzado anterior. Sí. Pero no puedes hacer actividades de pivote. Los pivotes son flexión de las rodillas con rotación, es decir, Ethel, todo lo que se te ocurra de más. Fútbol, básquetbol, voleibol, boliche, ping pong, esquiar, lo que quieras que requiera una actividad de flexión de las rodillas con rotación, te va a generar inestabilidad. Y la inestabilidad del problema es que cuando tienes una rodilla inestable, empieza a chocar el cartílago del fémur con el cartílago de la tibia. Sí. Y eso empieza a generar desgaste. Entonces, sabe por varios estudios que se han hecho a lo largo del tiempo que un paciente con una rodilla inestable, si tiene actividades físicas en las que genera
ese tipo de actividades de pivote, Flexión y es rotación. fundamental en este tipo de pacientes tratar la lesión. ¿Y cómo se puede tratar la lesión? Pues de dos formas. Una, si es un deporte de no contacto, como por ejemplo el tenis o la esquiada, pues por supuesto que le puedes poner a un paciente una rodillera que sustituye las funciones del ligamento cruzado anterior, es Dar decir, estabilidad. le provee estabilidad a la rodilla. Sin embargo, si es un paciente que juega fútbol, soccer, fútbol americano, básquetbol, voleibol, cualquier deporte en el que exista el riesgo de tener un contacto con otro jugador, pues estas rodilleras son unas rodilleras metálicas que pueden lastimar severamente al contrincante o al compañero inclusive. Entonces, para este tipo de actividades físicas es importantísimo realizar una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. A ver, hablando de, por ejemplo, de las actividades, algo tan simple como salir del auto, Jorge. Es así de sencillo. Este es otro subgrupo de pacientes, Ethel, a los que yo sí les recomiendo realizar una reconstrucción. Cuando tienen inestabilidad en vida cotidiana, subiendo, bajando escaleras, subiendo, bajándose del coche, ese es el mejor ejemplo de todos. Esos pacientes están teniendo inestabilidad y esos pacientes muy probablemente desarrollen desgaste del cartílago articular. En ese subgrupo de pacientes que tienen inestabilidad en vida cotidiana, a pesar de que no tengan una práctica deportiva importante, es recomendado realizar una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Exacto. Cambiar de dirección en la calle, ¿no? Vas de frente y te vas hacia la izquierda y ahí... Así de sencillo. Así de simple. Ahora... bajando una banqueta. Claro. Que esto es bien importante lo que mencionas en relación a la calidad de vida, porque no es nada más las personas que van a realizar un deporte o una actividad física, aunque sea de fin de semana, sino cómo está afectando tu día a día. Y eso es correcto. Vale la pena. Ahora, depende la calidad de la lesión del cruzado anterior, va a requerir con tratamiento conservador, antiinflamatorios o este soporte o fortalecimiento para darle más estabilidad a la rodilla, o normalmente se debe de reconstruir. Es lo que te decía, si hay inestabilidad en vida cotidiana, mi recomendación es reconstruir. Pues es que casi... todo el mundo nos subimos y bajamos de algún auto o damos vuelta. Pero no todos tienen inestabilidad a pesar de tener una ruptura total del ligamento cruzado anterior. Eso es fundamental valorarlo. ¿En qué cambia? O sea, ¿en qué varía la estabilidad o inestabilidad? ¿El fortalecimiento muscular? Paciente a paciente, pero sin lugar a dudas, el componente más importante que provee estabilidad a la rodilla fuera de los complejos ligamentarios es el músculo cuádriceps. Los pacientes que tienen buena fuerza cuadricipital suelen compensar de forma adecuada una lesión del ligamento cruzado anterior. Otra vez, haciendo énfasis en que si hacen un deporte de pivote, pues de todas maneras, en estas circunstancias, la recomendación es siempre hacer una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. El cuádriceps es el músculo del muslo, para que la gente lo comprenda mejor. El frente del muslo. Entonces Correcto, desde la cadera hasta la rodilla. Así es. Hay que hacer ejercicio, hay que mantener fuertes nuestros músculos para tener una mejor calidad de vida, así de simple. Y evitar también es una cuestión preventiva. Así de simple. Esto es importantísimo que lo menciones porque en deportistas, sobre todo los que ya pasamos cierta edad queremos seguir jugando fútbol y es fundamental tener el cuádriceps fuerte, porque si no, este es un factor de riesgo que te predispone a una lesión del ligamento cruzado anterior. Claro. Por eso, tengas la edad que tengas, que tú estás un chavo, Jorge, pero es importante prevenir. Si va a iniciar una práctica deportiva, si se va a ir a esquiar, si va a jugar fútbol con los nietos, con los hijos o con sus hermanos, hay que preparar a los músculos, hay que estar en la mejor situación posible para evitar una lesión, y en ese caso es el fortalecimiento y es el ejercicio, o sea, es de verdad prepararnos para las actividades, ¿no, Jorge? Así es, y hay otra cosa que es muy importante, fíjate, por las variaciones anatómicas en la rodilla femenina, las mujeres tienen mayor predisposición a una ruptura del ligamento cruzado anterior. Entonces, en mujeres que juegan fútbol, en mujeres que hacen deportes de contacto, insisto con mayor intensidad en ellas el tema del fortalecimiento muscular.
porque por la forma de su rodilla tienen una mayor predisposición a tener este tipo de lesiones. Tengan la edad que tengan, es una cuestión de anatomía femenina. Es una cuestión de anatomía femoral femenina, correcto. Ok, correcto. Entonces, por favor, mujeres, hay que cuidarnos. Es un tema que de verdad, no solo las mujeres, sino también los hombres, pero si tenemos más predisposición, hay que actuar. Querido Jorge, voy a una pausa, amigos, y regresamos. Les recuerdo mis redes donde estoy compartiendo información sobre su salud y su bienestar. Ethel Soriano en Instagram, Facebook y TikTok. Voy a una pausa y regreso, no se vaya. Platicando con el doctor Jorge Asís, especialista en ortopedia y traumatología del Centro Médico ABC y del Hospital Ángeles del Pedregal, acerca de las lesiones del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Nos estabas comentando, querido Jorge, pues todo el tema de que como mujeres también debemos de cuidarnos más, tenemos mayor incidencia por la anatomía femenina de la rodilla, pues. ¿Y cómo se maneja la reconstrucción? Para cuando ya hay una lesión. Muy importante culminar con esta parte, que es el tratamiento definitivo para Correcto. este tipo de lesiones y que es con una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Ponemos un injerto de un tendón en el trayecto original nativo del ligamento cruzado anterior. El injerto puede utilizarse del propio paciente, es decir, un injerto autólogo, sí, o puede utilizarse de un banco de tejidos cadavéricos, es decir, un injerto heterólogo. En general, los resultados son muy similares entre ambos tipos de injertos. Lo importante con este tipo de cirugías, la cirugía tiene una tasa de éxito altísima, 98%. Buenísimo. Lo importante en este tipo de cirugías es la rehabilitación. Como todos sabemos, Ethel, sí, cualquier paciente, cualquier persona, cualquier jugador que se lesione el ligamento cruzado anterior, el menor tiempo para que pueda regresar a practicar su actividad física deportiva sin protección son 6 meses. Entonces, una lesión que te saca de la jugada un buen número de meses y que requiere de una rehabilitación, es la parte, tú lo sabes mejor que nadie, Tel. Gracias. Siempre les digo a mis pacientes con respecto a la cirugía en particular del cruzado anterior, la mitad del trabajo lo hace el cirujano y la mitad del trabajo lo hace el fisioterapeuta. La rehabilitación es medular para que se recupere la movilidad completa de la rodilla, para que se recupere la fuerza de la rodilla y para que se recupere la propiocepción de la rodilla, que es algo que se pierde cuando tienes este tipo de lesiones y cuando realizas este tipo de cirugías. La propiocepción es la capacidad que tiene el organismo de ubicarse en el espacio y es fundamental en la rodilla. Que por eso trabajamos de la mano, yo como rehabilitadora, tú como cirujano, y obviamente el compromiso del paciente en salir adelante y en tener todos estos cuidados postquirúrgicos, ¿no? Cuando tiene una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Pero es importantísimo acudir con manos expertas, con gente que tiene experiencia, como puede ser el doctor Jorge Asís. La verdad, George, o sea, es un tema de que de verdad le devuelves la calidad de vida a la gente cuando tiene una inestabilidad en la rodilla, cuando tiene una lesión del ligamento cruzado anterior, hay que ir con la gente que sabe. Y yo te agradezco enormemente que nos hayas acompañado, querido doctor Jorge Asís. ¿Algún correo? ¿Algún teléfono? Te dejo el teléfono del ABC, que es 55 16 64 17 98, o escríbanme a mi correo electrónico, que es jorgeasis@gmail.com. No sin antes agradecerte, mi querida Ethel, la invitación. Y platicar contigo siempre es un placer. El placer es mío, querido Jorge. Jorge Asís con Z, con doble Z, para que lo busquen en su correo, jorgeasis@gmail.com. Cualquier duda, estamos aquí en todo el país, nos están escuchando, de verdad, acérquese a los expertos. Doctor Jorge Asís, es Jorge Asís tal cual, @gmail.com. Querido Jorge, queridos amigos, gracias por acompañarnos aquí en Bien y Saludable. Y gracias, yo me despido, yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar así, bien y saludable, cuídese.